Buenas tardes, mi nombre es Sebastián, bienvenidos al local de la Fora, este último encuentro de los tres que estuvimos preparando, donde hablamos de la organización obrera. Tuvimos un panel histórico, un panel legal, y hoy tenemos de mano del compa Arnul una propuesta de cómo ver la organización obrera en el día de hoy. Bueno, gracias. Gracias por venir. La idea de la charla de hoy es cerrar un poquitito las dos charlas que se hicieron antes, que estuvieron buenísimas, entonces levantaron un poquitito ahí la expectativa. Antes de empezar, quiero hacer como unas primeras aclaraciones. La idea es pensar la organización obrera en el siglo XXI y quiero hacer primero foco en la cuestión del pensamiento, ¿no? Esta cuestión de la diferencia que hay entre saber algo, pensar en algo u opinar de algo, ¿no? Porque si no, quizás esto cuando vaya queriendo avanzar no se entienda bien. La vez pasada Jacinto Cerdá decía que su investigación era seria porque no estaba sujeta a la opinión, era algo que estaba documentado y ciertamente muy bien documentado sobre hechos históricos. Y entonces pareciera que cuando uno se abre de esa clase de documentación o de estructuras más o menos constatables, está opinando y diciendo lo que se le canta. Y esto no es así. Hay una tercera instancia, que es la instancia del pensamiento, que implica cierto orden conceptual que es riguroso, o que al menos puede y debería serlo. Y en ese sentido lo que yo les quiero compartir hoy es cómo yo pienso esa situación y no tanto lo que opino acerca de las cosas, ¿sí? Con lo cual hay una búsqueda de consistencia que podrá fallar o no, pero que tiene el compromiso de ganar esa misma seriedad en algo que no es estrictamente constatable, porque si bien siempre hay recursos del saber para echar mano, en definitiva el pensamiento está destinado a alguna clase de novedad. Es decir, a poder interpretar algo, pero poder tratar de resolver un problema generando alguna novedad frente a las cosas que estaban. Básicamente es que la idea es que el pensamiento aparece cuando el saber no alcanza, ¿no? Cuando uno sabe algo, va y lo hace. Ahora, cuando nosotros estamos frente a una situación que por alguna razón nos resulta problemática, pues entonces es porque no sabemos cuál es la solución y es necesario pensar para resolverla. Esa sería para mí ese es el abordaje, digamos, de la cuestión de la organización obrera ahora. Esto, claro está, haciendo también la aclaración de que yo hablo en nombre propio, ¿sí? Si bien esto es algo que está organizado desde la Sociedad de Oficios Varios de Capital, adherida a la Fora, con la anuencia, con el esfuerzo y con el compromiso de todos los compañeros, justamente uno está agradecido de que se abre un espacio en el que uno puede expresar su pensamiento y traerlo para el debate sin comprometer a una organización detrás. En este caso es una exposición de un pensamiento personal que veremos qué genera. Bien, eso es como un disclaimer, ¿no? Tratando de aclarar un poco esos tantos. Luego, como seguramente me vaya rumbeando por algunos lugares y pareciera que me voy por las ramas, quiero aclarar que puede parecer que sea así, pero la intención es que no lo sea, con lo cual voy a tratar de arribar a una afirmación que es que lo que necesitamos ahora es una organización que pueda poner en común distintos aspectos de lo que fue de alguna manera la tradición de la organización obrera y aspectos que incluso pueden ser relativamente conflictivos, ¿no? Y que eso tiene que ver con un espacio que pueda poner en comunión el sindicalismo, como lo conocemos, junto con el cooperativismo o el mutualismo, y junto con pequeñas unidades de producción y consumo que puedan dar cuenta de las condiciones del sistema económico al que nos estamos enfrentando. Ese es el foco al cual intentaré llegar. Luego, el recorrido será el que sigue y créanme que si parece que me voy por las ramas, se supone que no debería ser así. En ese sentido, quisiera hacer algunos comentarios muy mínimos, algunos de carácter filosófico, otros económicos, otros políticos, para ordenar esa situación, luego hacer un panorama de cómo pienso la situación contemporánea, la cuestión
del sistema en su situación actual, para llegar ya a la cuestión obrera. Estos comentarios filosóficos al principio tienen que ver un poco con lo que planteaba, ¿no? La cuestión del pensamiento, distinguir lo que es el pensamiento de lo que es un razonamiento o una imaginación, algo que más o menos ya acabo de plantear, y ligarlo con la cuestión filosófica. ¿En qué sentido? En el sentido de que la cuestión filosófica es un primer intento, digamos, que se suele señalar con la anécdota de Tales de Mileto, en Grecia antigua, no sé qué, que es la primera aventura de dar explicaciones racionales sobre la situación que se vive, tratar de tomar distancia de las cuestiones míticas o de las cuestiones dogmáticas, digamos, que vienen ligadas por la tradición o por alguna clase de autoridad del decir, que no sea lo que la propia razón manda, ¿no? Entonces, ahí me gustaría hacer como una primera marca, ¿no? Como decir, bueno, la racionalidad como una forma de abordar el sentido de las cosas. Y hay un segundo momento, que es el momento platónico, digamos, que es donde se busca una filosofía que antagonice con la sofística, digamos, que antagonice con una tradición del saber que estaba articulada justamente en la retórica y en los recursos con los que alguien más o menos hábil podía defender afirmaciones que estuvieran interesadas, ¿no? Es el antecedente, gran antecedente de los abogados, porque básicamente está destinado a eso, está destinado a justificar una posición interesada en el mundo, ¿no? Que justamente es muy distinto que buscar un saber o un pensamiento que no tenga ese interés, es decir, que sea desinteresado, que trate uno de llegar a una afirmación verdadera, pero no necesariamente interesada, ¿sí? El despliegue platónico empieza ahí, como en la reinterpretación de Sócrates y tal, o en la presentación del pensamiento socrático, antagonizando con la sofística, que se podría decir, bueno, el saber en contra del opinar, ¿sí? Y se abre un territorio donde la filosofía también está destinado a pensar una buena sociedad, digamos, ¿no? Más allá de que uno piense que el resultado del planteo de Platón sea o no sea aceptable, sea bueno o malo, eso no importa. Lo que importa en primera instancia es que esa búsqueda de alguna manera de una sabiduría o de un pensamiento sólido que esté desconectado de la opinión tiene por destino organizar la sociedad y organizarla de una manera que sea buena, ¿no? Siendo que la idea del bien está ligada a la verdad, está ligada a una cantidad de categorías que van a ir apareciendo en la filosofía en esos tiempos, que vienen a pelearse con esto que decía antes, ¿no? La idea del interés. Entonces acá el punto no es organizar la sociedad para el interés de alguna de las partes, sino organizarla de una manera buena. ¿Y qué es lo que pueda significar eso? Bueno, que es complicado. Yo quisiera retomar ese planteo, digamos. Yo quisiera que nosotros nos permitamos el desafío de pensar desinteresadamente en función de cómo organizar una buena sociedad que pueda, si no resolver, por lo menos desplazar las injusticias de la sociedad contemporánea. Pero para hablar de justicia, para hablar de una buena sociedad, para hablar de esas categorías, hace falta argumentar un montón de cosas, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Y si la idea es pensar la organización obrera del siglo XXI, no se nos puede escapar todo lo que pasó en los últimos 200 años y muy especialmente en el siglo XX. Digamos, en el sentido de que las categorías de verdad, de justicia, los universales, todo eso se fue al carajo. Entonces, en ese sentido, quisiera yo recuperar esa perspectiva, ¿no? La perspectiva de pensar desinteresadamente una buena sociedad y poder hacernos un planteo del orden de la justicia. Digo, de lo contrario, la perspectiva que tendríamos sería la de preguntarnos ya las organizaciones obreras, no en el siglo XXI ni en el XX ni nada, sino pensar cómo hacer para sacar un beneficio a la desgracia universal, digamos. Es decir, cómo salimos más o menos bien parados nosotros que estamos acá frente a una situación que de alguna manera nos compromete o no nos conviene. Pero nosotros ya tenemos experiencia suficiente como para darnos cuenta que ese tipo de recursos lo que hacen es desplazar la injusticia hacia otro sector, digamos, ¿no? Es como si dijera, bueno, si para resolver mi problema como trabajador me convierto en patrón, yo resolví mi problema, pero no resolví el problema del trabajo. Y todo lo que hice fue cambiar de bando y trasladarle el problema a otro. Claramente lo que estamos buscando nosotros es otra perspectiva de eso, y la gran diferencia está precisamente en una idea de justicia. Y esta idea de justicia hoy
yo creo que habría que pensarla junto con una idea de verdad que supere, digamos, los problemas que la posmodernidad trajo sobre eso, sin volver para atrás, ¿no? No diciendo, bueno, la posmodernidad arruinó la idea de verdad. Hoy por hoy estamos viendo que esa estructura de pensamiento posmoderna no sirve para resolver los problemas que tenemos, entonces nos vamos para atrás y nos volvemos modernos. Sería un error garrafal, digamos. Lo que habría que poder construir es un pensamiento contemporáneo que pueda superar los planteos posmodernos. Y en ese sentido, recuperar ideas absolutas, como la idea de verdad, como la idea de justicia, como la idea de bien, pero es que esas ideas que son absolutas y son universales se desprendan de la pretensión de dominio conceptual del mundo, es decir, de un saber acerca del mundo. Quiero decir, ya la verdad no puede ser una cuestión objetiva, debería desplazarse a la posición subjetiva en el abordaje de un pensamiento, y eso cambia muchísimo las cosas, porque yo creo que mueve de raíz las estructuras o los paradigmas con los que nosotros estamos acostumbrados a justificar todo lo que armamos luego. Por eso vale la pena meterse en este embrollo ahora, que es bastante incómodo en un punto, pero que tiene este sentido. Es decir, bueno, llamemos la atención sobre la necesidad de plantear una idea de verdad que ya no sea objetiva, pero que siga siendo de algún modo absoluta, es decir, que no es relativa y por lo tanto no es interesada, y que es universal, porque es válida para todos. Es un pequeño problema, ¿no? Lo verdadero aparece en el orden de la opinión, lo verdadero es lo que me conviene a mí. En el orden del saber, lo verdadero es lo que se puede constatar, lo que yo puedo de alguna manera objetivar. En el orden del pensamiento, lo verdadero es lo que se puede construir de forma consistente en el sentido racional, en el sentido lógico, partiendo de ciertos principios que tienen la fisonomía de un axioma, como en las ciencias duras, digamos que serían afirmaciones, antes se decía autoevidentes, pero nos bastará por ahora con decir, bueno, afirmaciones por principios, ¿no? Con esto estaría llegando a la idea de la igualdad. ¿En qué sentido? Yo creo que nosotros lo que tenemos que poder construir es un pensamiento igualitario. Esa igualdad aparece como el principio verdadero. Lo que es verdadero en el orden social es que somos iguales. Que yo sepa, hay solo dos chances, hay dos afirmaciones posibles. ¿Somos iguales o no? No hay en relación al orden social otra afirmación que se pueda hacer y que tenga el carácter de verdad. En el contexto del pensamiento estoy hablando, ¿sí? Luego, si aparece alguien que tenga una tercera, bien, que la diga, me encantaría escucharlo porque hasta ahora yo no encontré cómo salir de esa dualidad. ¿Somos iguales o somos desiguales? Se puede plantear de la siguiente manera. Las diferencias que constatamos en el mundo tienen por detrás, por encima, al costado, algo que las convierta en prescindentes. Digo, ¿podemos pensar la humanidad sin que nos importen esas diferencias? ¿Podemos nosotros pensarnos entre todos nosotros y a todos nosotros de forma tal que no importe las diferencias que observamos entre cada uno de todos nosotros y podamos entonces organizar una sociedad igualitaria? ¿O estas diferencias que observamos interrumpen cualquier igualdad? Y por lo tanto, lo que nos queda es administrar estas diferencias de alguna manera, tratando de que los intereses contrapuestos o se negocien o se compensen o simplemente se subordinen. Esos son los dos únicos planteos que yo puedo concebir. Como la idea de la igualdad se confundió con una idea de uniformidad, y entonces lo universal devino totalitario en los modelos hegemónicos de la igualización desde el Estado, desde las políticas representativas y demás, lo que terminó ocurriendo durante el siglo XX es que tiramos toda la mierda. Tiramos los universales, tiramos el totalitarismo, tiramos la idea de igualdad, ¿no? Y nos dedicamos a constatar las diferencias, y entonces apareció toda una cultura que yo creo que se consolida de una manera irrevocable en el cambio de siglo, en los primeros años de este siglo, y que acá en Buenos Aires al menos lo vimos súper claro en todo el proceso de 2001. Lo que queda es la pura diferencia, es el discurso de la diferencia. Somos diferentes, hay que respetar las diferencias, cada uno tiene que buscar desde su posición en el mundo, en plan autonómico, alguna clase de transformación de las cosas, como en su patio, digamos, ¿no?
Y esto se instaló como una especie de espontaneísmo, digamos, ¿no? Como un sentido que brota sin que se vea bien de dónde viene. Y hoy por hoy lo que tenemos son infinidad de pequeños núcleos, de pequeñas organizaciones, todas abocadas a su propio problema, reivindicándose en su propia identidad y en algunos casos incluso antagonizando con otras que presuntamente tendrían la misma vocación final. Y la raíz de esto es, en primera instancia, la desaparición del pensamiento igualitario. Es decir, que no nos podamos pensar juntos de forma igualitaria. Entonces, ese es lo que yo llamaría mi axioma, digámoslo así. Luego lo que venga tendrá que tener sentido frente a esta condición primera, que es la verdad de un pensamiento. Bien, un poquito de agua. En el mismo sentido, me parece que es importante señalar un último puntito de estos pseudofilosóficos, comentarios filosóficos, que tienen que ver con la idea de la causa suficiente. Yo tiendo a pensar que la causa suficiente es indemostrable. Se puede constatar. Yo puedo constatar que si meto la mano en el fuego me quemo, lo puedo constatar. Y necesito eso, no solo para vivir, para pensar, para lo que sea. Lo que no puedo es demostrarlo. Y no poder demostrarlo es interesante porque también nos obliga a repensar cómo nosotros interpretamos un montón de procesos históricos, económicos, políticos, que solemos identificar casi automáticamente con causas suficientes, ¿no? Y me refiero un ejemplo que viene a cuento. Las transformaciones tecnológicas del siglo XVIII que consolidan en el cambio del siglo XVIII al XIX la aparición de la clase obrera, ¿no? Transformaciones tecnológicas que generan automatismos en los talleres y que entonces desplazan la mano de obra, Ahora lo revisamos, digamos, pero eso, como causa de una clase, de la aparición de la clase, es falso. No podemos decir, no sabríamos establecer hasta qué punto es la única causa, la causa suficiente como para explicar la clase obrera. Pero indudablemente es muy difícil, o yo diría, es imposible explicar la aparición de la clase obrera sin ese fenómeno. Con lo cual, se abre algo que me parece que es importante considerar, que son los antecedentes necesarios de algo, que no es lo mismo que las causas. Entonces, yo no puedo pensar la clase obrera sin la transformación tecnológica, volcada sobre la producción. Entonces, necesito considerar ese factor para poder explicar lo demás. No lo puedo obviar, no lo puedo negar como un antecedente, pero no lo puedo asumir como una causa suficiente. Si esto lo tomamos en serio en los razonamientos que hagamos, así como es de complejo, es de útil. Porque en definitiva no nos alcanza con decir, bueno, esto pasa porque Macri, o esto pasa porque Perón, esto pasa... No. Ahora, no se puede explicar esto sin Macri y sin Perón. Y luego estará en cada uno de los análisis que hagamos hasta qué punto y de qué manera consideramos esas influencias y demás. Entonces, es hincha pelota, porque es más complejo, pero en definitiva es más verdadero, porque justamente el punto es poder traer al pensamiento lo que no podemos afirmar desde la objetividad de las cosas, ¿no? Porque aun cuando nosotros tengamos la posibilidad de establecer cierta objetividad sobre hechos históricos, la comprensión de los efectos económicos y políticos de esos hechos o sociales de esos hechos es bastante más complejo. Y muchas veces tendemos a pensar que porque podemos objetivar el hecho, podemos objetivar la consecuencia, y ahí, en mi opinión, la cagamos. Porque es justamente la consecuencia de ese hecho donde está el debate acerca de cómo organizar una buena sociedad. Y está el debate también acerca de por qué nos cuesta tanto hacerlo, o cuáles son las dificultades que hay, cuáles son las condiciones. Hecho esto, me gustaría hacer unos comentarios económicos mínimos, también para ordenar cómo pensar la situación contemporánea. Yo creo que la economía en primera instancia no es una ciencia. Hay una ciencia que tiene ese nombre y que trabaja científicamente dentro del contexto de lo que sean las ciencias sociales, sobre hechos que se llaman económicos. Pero la economía en sí excede por completo a esa ciencia.
Y no estamos muy acostumbrados a que lo exceda. Estamos en un momento en el que nosotros entendemos por economía las discusiones acerca de distintas, de distintas magnitudes, macroeconómicas, microeconómicas y demás, que son todas categorías observables hasta cierto punto, pero observables en el mundo social contemporáneo, que es capitalista. Entonces, la ciencia económica estudia el capitalismo. Luego hay una parte como arqueológica de la ciencia, digamos, ¿no? Que es de la ciencia económica, que es investigar las interacciones del intercambio, de la producción o demás en los distintos momentos de la historia, pero eso a mí se me hace una mezcla entre arqueología, historia, un montón de otras cosas, pero que también en el orden económico, si bien son afluentes muy importantes y situaciones o elementos que nosotros haremos muy bien en estudiar, sigue faltándole algo a la economía, que es la dimensión del pensamiento económico. Y el pensamiento económico tiene que tener la posibilidad de decir, bueno, vos me podés explicar que esto es así, porque esto efectivamente ocurre así, lo que esto no me explica es si es bueno, si es malo, si es justo o si es injusto. Y en todo caso, mi aventura desde el punto de vista del pensamiento es, frente a lo que falla en el mundo, buscar la manera de transformarlo. Lo que falla en el mundo es aquello que no se ajusta a la igualdad, y en ese sentido merece el atributo o la denuncia, el señalamiento de injusto, ¿no? Lo injusto es aquello que no se ajusta a la verdad, que no se ajusta al principio de igualdad. Ergo, yo tengo que tener de alguna manera algo del orden económico que me permita pensar otras economías, otras formas de organizar las cuestiones económicas hacia el futuro, que sean por lo tanto afirmaciones a futuro, lo que se dice a veces prescripciones, y no la descripción de la situación conocida. Y ahí es donde nosotros tenemos un montón por hacer como trabajadores, porque hasta ahora eso es propio de individuos normalmente que teorizan en el contexto más o menos académico, digamos, quizás los tiempos más potentes, creo yo, de la teoría económica en ese sentido se dio en el siglo XIX. Después ya yo creo que lo que viene, a ver, sin ser un conocedor profundo del asunto, son teorías dentro de lo que es la administración del capitalismo. Pero las aventuras de pensar cómo sería un mundo distinto, o las aventuras de denunciar las injusticias en este mundo de cuestiones concretamente económicas, son aventuras de un pensamiento que ya no es tan habitual y que nosotros deberíamos recuperar. Lo deberíamos recuperar y nos deberíamos apropiar de ese pensamiento de forma colectiva en el contexto de las organizaciones obreras, y no estar siempre a la espera de que venga algún geniecillo académico a decirnos cómo nosotros deberíamos pensar el mundo que nosotros necesitamos transformar, ¿no? En ese sentido, la economía tendrá el espacio de la descripción, cómo funciona, y el espacio de la prescripción, cómo debería funcionar. Y avanzando sobre eso también, yo creo que haríamos bien en considerar mínimamente a la economía como un pensamiento cifrado en la balanza del beneficio y el costo, del esfuerzo y el beneficio, ¿no? Es un costo-beneficio. Pensar económicamente es decir, ¿vale la pena o no vale la pena tal cosa? A partir de ahí, ¿vale la pena o no vale la pena producir tal cosa? Y esto, digamos, por sencillo que parezca, puede traer un abordaje quizás diferencial que nos resulte potente, ¿no? Por un lado, podemos repensar aquellas discusiones, por ejemplo, entre Kropotkin y Malatesta, acerca de si la sociedad contemporánea producía bienes suficientes como para repartir, ¿no? ¿Qué pasaba el día después de la Revolución? ¿Tenemos todo lo que necesitamos y lo podemos repartir? ¿O tenemos un montón de cosas que no hacen falta y otras que sí faltan y que no han sido producidas? Esa discusión tiene que ver con, bueno, el esfuerzo colectivo en la producción económica está destinado a necesidades reales, a necesidades ficticias, a una mezcla de ambas. Ese costo-beneficio, quiero decir, tiene que ver con valoraciones extraeconómicas. ¿Qué es lo que necesitamos o qué es lo que no necesitamos? ¿Qué es lo que nos gusta o no nos gusta? ¿Qué es lo que conviene o no? Desde otra perspectiva. Y en este mismo sentido, pensar, digamos, reducir tanto el concepto de economía nos permite ampliar el horizonte del pensamiento económico. Nos permite pensar, por ejemplo, economías que no estén centradas en el intercambio. Nos permite pensar el intercambio como parte de los problemas estructurales de la economía contemporánea que van más allá del capitalismo, porque posiblemente podamos ver que el intercambio es más viejo que la escarapela y que esté en todas las formas de una u otra manera
que habrá sociedades por ahí más o menos centradas en el intercambio, que eso es distinto, pero que en definitiva es una institución clásica de la economía, que nosotros digamos era clásica, pero no es buena, con lo cual deberíamos poder plantearnos otra forma de organizar la economía. El comunismo gravita en ese lugar, ¿no? La idea matriz del comunismo gravita en la propuesta de una sociedad que pueda distribuir la riqueza social más allá del intercambio. Algunos lo llaman la economía del regalo, me parece malísima la idea, habrá otras formas de pensarlo, pero en todo caso lo que digo es, pensar una economía que distribuya la riqueza por fuera del intercambio desconecta la relación de retribución, es decir, o interrumpe la retribución, desconecta el esfuerzo del beneficio. Ya no hay un intercambio entre trabajo y riqueza. Lo que hay es una disposición del esfuerzo común para la producción y la garantía del derecho a existir, es decir, que la sociedad le garantice a los habitantes de esa sociedad aquellas cosas que son necesarias desde el punto de vista de esa sociedad para existir. Pero no es poca cosa, porque en realidad lo que estamos diciendo es la justicia económica no pasa por el hecho de que los trabajadores seamos retribuidos en el total de lo que nosotros producimos y somos los únicos que producimos riqueza. Ahora estamos planteando otra cosa, yo estoy planteando otra cosa, lo que estoy diciendo es, retomando aquella máxima de que de todo según su capacidad y a todo según su necesidad, la idea de la retribución desaparece. El intercambio entre trabajo y riqueza desaparece. Lo que justifica la distribución es la necesidad y lo que justifica el esfuerzo, el trabajo, que vamos a llamarlo por ahora la labor productiva, es la capacidad. Y esa desconexión es fundamental para el pensamiento de la justicia económica y es en realidad contraria al gesto espontáneo que tenemos nosotros de decir, pagame por mi laburo, digamos. Quizás cuando nosotros reivindicamos cobrar por nuestro trabajo el producto íntegro de la labor productiva, si bien estamos haciendo algo que es estrictamente necesario y reivindicable en el contexto social contemporáneo, quiero decir, no es que esté hablando de que no hay que pelear por el salario, ni mucho menos, pero digo, en el fondo de la cuestión nos estamos pegando un tiro en el pie. Porque en definitiva lo que estamos haciendo es profundizando la idea de una economía del intercambio que no es otra cosa que una economía propietaria, porque para poder intercambiar algo, de alguna manera, algo del orden de la propiedad aparece. Entonces, la cuestión de la propiedad es una cuestión sensible. Porque la propiedad en realidad no es un asunto económico estrictamente. La propiedad es un asunto del derecho. La forma económica de la propiedad es la renta. Es decir, la propiedad es el derecho que justifica la renta. Para aclararme, a ver si lo consigo, lo plantearía de esta manera. La propiedad es el derecho de prohibirle a alguien el uso de algo cuyo propietario no necesita ni está usando. Si fuera una cuestión de necesidad, sería el principio de necesidad. Si fuera la cuestión de uso, sería el principio de uso. La propiedad aparece cuando ni la necesidad ni el uso justifican la prohibición a otra persona de usufructuar un bien. Entonces, si yo puedo prohibirle a alguien que use esta botellita porque es mía, no porque la use y no porque la necesite, se lo prohíbo simplemente porque hay una relación de determinación sobre la cosa que dice que es mía, entonces también tengo la posibilidad de suspender eso a cambio de otra cosa. Entonces yo digo, bueno, yo suspendo esta prohibición, se la dejo acá a Mariano que la use, a cambio de que Mariano me garpe. Entonces estoy generando una renta. También puede ser que esta botellita en realidad sea una máquina que sirva para el trabajo. Entonces, o para la producción, mejor dicho. Entonces yo se la alquilo, digo, bueno, usalo un rato. Ok, pero ahora veámoslo de otra manera. Yo esas máquinas las tengo ahí, no las necesito, no las uso, pero si vos venís a laburar acá, soy yo el que te garpa, pero me quedo con el producto. Digo, las distintas formas
de generar, más que de generar, las distintas formas de capturar riqueza social en virtud del derecho de propiedad es lo que yo llamo renta, ¿no? No es antojadizo, pero quizás no sea rubricable en los textos clásicos de economía, no me importa. Digo, lo que estoy nombrando renta aquí es esa captura de la riqueza social en virtud del derecho de propiedad. De nuevo, volviendo a la cuestión del derecho, hay un texto que es muy interesante de un tal Anton Menger, que no hay que confundir con Karl, que era el hermano de la otra cosa, que se llama El derecho al producto íntegro del trabajo y su desarrollo en la historia, una cosa así, donde se establecen esas tres diferencias, ¿no? Una cosa es el derecho al producto íntegro del trabajo, otra cosa es el derecho a la existencia, como señalaba antes, y otra cosa muy distinta a las dos, el derecho de propiedad. Pero esto organiza de alguna manera las corrientes del pensamiento socialista del siglo XIX, en los términos que este tipo lo plantea, y es un eje interesante de diferenciación. Porque una cosa es que nosotros digamos que hay un plusvalor que se crea a partir de que el trabajo no es retribuido de forma plena, y otra cosa es que digamos, no, acá el problema es que el trabajo organizado genera una diferencia, la apropiación de esa diferencia en virtud del derecho de propiedad es injusta, pero la solución no es distribuir esa diferencia entre todos los individuos que participan en la producción, sino habilitar una dimensión de lo común, que es la dimensión del plusproducto, digámoslo así, ¿no? Entonces, lo que yo pienso que es justo en el orden económico y que merece ser llamado comunismo es la proposición de una distribución del beneficio que no esté centrado en la renta, que no pueda estar gobernado por el derecho de propiedad y que por lo tanto no pueda poner el foco a nivel estructural en el intercambio. Lo que nosotros debemos garantizar es el derecho, entre comillas, a la existencia. A mí la palabra derecho mucho no me gusta, pero no me quiero ir por la rama. Ese derecho a la existencia básicamente consiste en esto, en que cualquier persona, por el solo hecho de existir, merece tener la mínima cobertura social que le garantice una vida digna, digámoslo así, ¿no? De ahí que nosotros digamos, bueno, la renta es el malo de la película, digamos, en el orden económico. Estoy convencido de eso. Y hablo, como decía antes, de renta en un sentido amplio, no solo sobre la renta sobre la tierra, eso no, renta en el sentido de la captura a través del sistema financiero, el trabajo, etc. Pero el otro malo de la película, que es su contraparte, es el salario. Porque el salario es la contracara de la renta. Salario es aquello que paga al trabajo, ¿no? En una sociedad de capital y trabajo, la renta paga el capital, el salario paga el trabajo. Más allá, después voy a tratar de retomar ese concepto que tiene algunos problemitas, pero lo que me interesa señalar aquí es que el salario es la retribución del trabajo, porque el trabajo no es cualquier cosa. El trabajo no es el trabajo en el sentido físico, la realización de una potencia como para la producción de un esfuerzo. No, el trabajo es una relación económica especialmente alienada en la que los trabajadores ponemos nuestra fuerza de trabajo en el mercado a cambio de la retribución, no del producto. Es decir, es una labor, en el sentido que es un esfuerzo físico, mental, un esfuerzo humano, desplegado, no en producir la cajita de anteojos porque necesitamos cajita de anteojos, sino en producir cajita de anteojos o cualquier otra pelotudez a cambio de un billete que me permita vivir. Pero ese a cambio de un billete significa que mi tarea está centrada en la retribución, no en el producto. Y ahí hay una alienación, donde yo ya no estoy focalizado en lo que realmente estoy haciendo, sino en el beneficio que eso me puede llegar a traer. Esa alienación también es estructuralmente parte de las injusticias del sistema social contemporáneo, que son consecuencia claramente de un sistema económico centrado en la captura de riqueza a través de la renta. Pero entonces el principio básico acá es que el trabajo organizado genera una diferencia, genera un plusproducto. ¿Cómo se reparte ese plusproducto? Esta era la manera en la que Proudhon pensaba el plusvalor a diferencia de la tesis marxista, ¿no? Estamos hablando de la dimensión de lo común que aparece ahí donde el vínculo social es posible. Ya lo común no es
todo lo que nosotros tenemos como características en común. Que todos seamos de cierta manera o que todos necesitemos algo. Ya no es ese concepto de común. El comunismo no es aquello que interpela todas las características que están presentes en cada uno de nosotros. El comunismo es aquello que habilita el pensamiento de la dimensión humana donde el hecho social es posible, donde el vínculo social es posible. Y poner, digamos, privilegiar ese espacio social, esa dimensión de la humanidad, es lo propio del comunismo. Y entonces es necesario, a pesar de que Proudhon se le está revolcando la tumba, porque usar su pensamiento para hablar de comunismo es algo que seguramente le resultaría espantoso, yo pienso que deberíamos traerlo a Proudhon al pensamiento comunista, porque es el pensamiento de lo común desde el punto de vista del plusproducto, y es la censura del capitalismo en función de que ese plusproducto es apropiado de manera privada. En esta construcción, lo que nosotros llamamos explotación no carga estrictamente sobre los trabajadores, carga sobre la comunidad, digamos. Lo que estamos diciendo es el sentido mismo de corrupción, digamos. Lo que debería ser común y desinteresado se convierte en privado e interesado. Aquello que tiene que ver con la ligación social y con el esfuerzo colectivo dispuesto a la producción es capturado de forma privada en función de intereses sectoriales. Pero no es verdad que los trabajadores seamos el único eslabón de la producción de riqueza. Lo que sí es verdad es que los trabajadores estamos siendo expoliados en el acto de la captura de riqueza social. Es decir, aquello que se apropia el rentista a través de la renta es lo que le quita a los trabajadores. Pero no se lo quita de forma directa y puntual en el hecho del empleo. Se lo quita en el orden social de un sistema que con todos sus matices va a producir esa diferenciación. Entonces, yo sé que es polémico, pero poner una cuestión sobre la idea de la explotación de los trabajadores en el sentido de que somos los únicos que producimos riqueza y que si nosotros nos sacáramos de encima a los burgueses, podríamos producir sin los burgueses, en la fantasía de que todo podría seguir como está, pero sin ellos. Y entonces tener una sociedad justa porque podríamos distribuir el producto íntegro del trabajo, yo creo que falla. Falla. La transformación no tiene que ver solamente con que no haya burgueses en el sentido de reventar la sociedad de clases, que es el primer punto de la cuestión. También tiene que ver con pensar una sociedad que no rehabilite esta clase de conflictos de otra manera. A través del intercambio, a través de lo que sea. ¿Sí? Entonces el punto es no solo censurar el capitalismo por injusto, es también crear un proyecto. Crear un proyecto que pueda fallar, crear un proyecto inseguro. Si está centrado en el pensamiento, claramente va a ser inseguro, no hay garantías, lo que sea. Pero esto es algo que también se perdió en la posmodernidad. Estamos acostumbrados a surfear la milonga, digamos, porque cualquier afirmación de un proyecto pareciera ser una especie de castración de lo infinito posible, porque entonces yo digo, bueno, hay que hacer esto, me convierto en una especie de policía de lo demás y le tengo que decir a lo demás. No, hacer un proyecto es tomarse el laburo de producir colectivamente, desde el punto de vista de la organización, con el tiempo, con el esfuerzo, secándonos el marulo, pero producir un proyecto común de una economía que pueda, al menos en el próximo tiempo, desplazar de forma eficiente al capitalismo sin repetir sus injusticias. De última que vengan otras. Pero no es un detalle. Pues necesitamos desplazar al capitalismo de una forma eficiente, no desplazar al capitalismo de una forma moral. Porque si nosotros vamos a centrar los problemas con el capitalismo en el orden moral, nos convertimos en evangelistas y salimos a hacer censura por todos lados, pero después nos cagamos de hambre y 20 minutos después decimos, dale, macho, déjame con la inmoralidad del capitalismo, si no puedo morfar. O si me estoy deslomando, o si trabajo 10 veces más que antes y ni siquiera tengo el derecho de comprar el televisor que yo quiero y le tengo que estar pidiendo, no sé, al Estado o a alguien, a alguna organización que me dé mi porción de arroz. Entonces, la eficiencia del hecho económico es fundamental y es consustancial con la idea del costo-beneficio en la economía. Digamos, eficiencia es laburar menos y conseguir más, digamos, básico.
la vagancia inventó la humanidad, porque en definitiva, si no hubiéramos sido más o menos vagos, ¿quién se va a poner a inventar la rueda? Seguimos haciendo esfuerzo como perros. La idea es hacer menos esfuerzo y obtener más beneficio. Y eso lo tenemos que poder producir desde una economía que no repita las injusticias del capitalismo y que en ese sentido merezca ser llamada igualitaria porque busca la verificación de ese principio. Es decir, este concepto que es abstracto de una igualdad que no está relacionada con las experiencias del mundo, tiene por destino cambiar el mundo. Entonces, por eso está fuera. Porque si estuviera dentro del mundo no hay ningún cambio, digamos, parte de lo mismo que se repite o que se renueva. No es lo mismo cambiar que renovar. Entonces acá estamos hablando de que necesitamos producir un pensamiento igualitario que pueda crear un proyecto económico que se llama comunismo y que no puede ser marxista por sobradas razones que otro día podremos revisar, pero que no por eso deja de ser comunismo, y que sea la verificación de un proyecto igualitario en el orden económico. Hacía antes una nota sobre la idea del trabajo, separándolo de la labor. Esto me parece que también es importante, poder revisar un poco ciertas categorías que nosotros usamos como normalmente. Porque cuando uno dice hay que abolir el trabajo, hay mucha gente que dice, sí, bravo, abolamos el trabajo, vivamos de afanarle a... O sea, abolir el trabajo no es dejar de producir. Abolir el trabajo es producir de una manera que no esté alienada en las condiciones que expresaba antes. Es decir, producir conectados con el producto, con la importancia del producto. Si tenemos que ir a cavar zanja es porque nosotros necesitamos zanja. Entonces a mí me interesa que esté la zanja, a vos te interesa que esté la zanja, no se interesa que esté la zanja. No vamos a cavar para conseguir mi plato de arroz con la extorsión de que si yo no me mato, no me da de comer. No, vamos a hacer la zanja porque la necesitamos nosotros. Entonces hay algo del sentido de esa sociedad que se activa en la producción. Con lo cual hay un montón de categorías como producción, productividad y demás que estando ligadas con la aberración capitalista de la furia, digámoslo así, ¿no? De la ambición desenfrenada de la patronal, nosotros tendemos a rechazar de plano. Yo creo que muchos trabajadores escuchan la palabra productividad, se le paran los pelos de la nuca y se paran de manos con justa razón. Pero si nosotros abstraemos el concepto de productividad del hecho material al que estamos lastimosamente acostumbrados, podemos ver que la productividad es fundamental para el hecho económico. El consumo es fundamental. El consumo es el sentido mismo de la economía. ¿Cómo pensar una economía sin consumo? Estamos también muy acostumbrados a cierta tendencia moralista contemporánea de censurar el consumo porque lo que se censura es el consumismo. Porque decimos, consumimos desaforadamente y estamos haciendo mierda al planeta y gastamos nuestra guita. ¿No? Eso es otro cantar. Ahora, el consumo es morfar, el consumo es un techo, el consumo es el ocio. Entonces, el consumo es el comienzo de la economía. Si nosotros producimos es para poder consumir, no es que producimos porque sí. El consumo es lo que habilita el proyecto de la producción y lo que establece la balanza costo-beneficio, digamos. La importancia que tenga para mí consumir un bien es lo que explica que haga un esfuerzo para producirlo. Lo digo en primera persona singular por hábito, pero estamos hablando siempre del hecho social, no estamos hablando de un individuo produciendo. Estamos hablando de la sociedad va a producir aquello que de alguna manera decide que es importante para sí desde el punto de vista del consumo. Entonces, necesitamos reivindicar el consumo, necesitamos reivindicar la productividad. Y así como nosotros hacemos muy bien en expropiarle, digamos así, el comunismo a la captura marxista, también deberíamos expropiar la idea de consumo, de productividad, de producto, de desarrollo, de proyecto, del capitalismo y ordenarlos en las claves que estoy tratando de alguna manera de plantear. Avanzaría con nociones más o menos en el mismo sentido, pero del orden político. Acá, claro, quizás pasé por alto diferenciar tres categorías que para mí son recontraclásicas y tremendamente importantes, que son lo económico, lo político y lo social, como los tres ordenadores, digamos así, del pensamiento de lo común o de la actividad humana en el sentido colectivo, y que nosotros tenemos que separar porque estamos acostumbrados hoy por hoy a que estén mezclados, ¿no? Vuelvo al esquema anterior. La posmodernidad nos trajo una especie de rebelión contra la idea de que las categorías estaban separadas y decimos, bueno, pará,
si la política está en última instancia determinada por la economía o si el interés económico hace que los políticos, está todo mezclado y todo un poco lo mismo. Y esto desde el punto de vista del pensamiento es atroz, porque no tener diferenciaciones interrumpe cualquier ordenamiento y cualquier producción de sentido. Nos queda solo la impresión casi afectiva de las cosas. Entonces, para poder pensar, es necesario establecer categorías. Lo que nosotros creo que ya tenemos la capacidad como para no confundir, que esa diferenciación conceptual de categorías no significa que después vamos por el mundo mirando el mundo como pixelado, ¿viste? Creo que había un dibujito de los Simpsons que estaba todo en cuadradito, ¿no? Digo, la continuidad de la experiencia del mundo es un hecho, es un dato, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es que esa experiencia del mundo nos obligue a pensarlo así, que sería como no pensarlo, ¿no? Cuando hablaba de la racionalidad Tales de Mileto, breve paréntesis, la anécdota de Tales de Mileto es que fue a medir las pirámides, entonces no las podía medir, no había cómo hacerlo, entonces el tipo se le ocurre, no importa si es verdad o no, la anécdota es buena, se le ocurre poner un bastoncito, medir la sombra del bastón y la relación entre el bastón y la sombra y medir la relación entre la pirámide y su sombra. Entonces lo que hizo fue una traslación de una magnitud a otra magnitud, estableciendo que había algo que justificaba esa traslación. Era el mismo Sol, entonces se justificaba de alguna manera esa ponderación. Y esa ponderación definitiva es una proporción, es una ración o una razón entre una magnitud y otra, lo que me permite compararlo con la otra razón entre una magnitud y otra. Entonces yo obtengo una razón aquí y la traslado aquí. Estamos hablando de magnitudes discretas, estamos hablando de cosas que no son continuas como la experiencia del mundo, o como las emociones o los afectos. Pensar es partir el mundo en pedacitos y relacionar esos pedacitos de una forma diferente a la manera en la que estábamos acostumbrados o sabíamos hacerlo. Ahí aparece la novedad del pensamiento. Con esto, decir que necesitamos pensar, digamos, la cuestión social, para volver a Malatesta, pensar la cuestión social, distinguiendo con radicalidad lo que es económico de lo que es político y de lo que es propiamente social, lo que podríamos llamar psicosocial, no me voy a ir por ahí, es necesario. Por eso hice un primer comentario económico y ahora voy a hacer un comentario político. No voy a meterme hoy con un comentario psicosocial porque sería un delirio. Si vuelvo a echar mano del comentario que hacía de Platón, yo creo que nosotros necesitamos pensar la política como el pensamiento de una buena sociedad, lo cual es todo un tema. Primero porque estamos acostumbrados que no sea para nada eso lo que vemos materialmente en la cuestión política, y sobre todo en el contexto del movimiento obrero. Lo que nosotros conocimos y conocemos dentro del movimiento obrero es que cuando hablamos de política al interior del movimiento obrero, lo que estamos hablando es un sistema de representación que normalmente tiene o bien por detrás cierta corrupción donde está el interés del representante por encima de los demás, o bien una especie de postergación de las cuestiones propiamente obreras a intereses de otras características que en el orden del palacio y de los debates parlamentarios o lo que fuere, toman protagonismo, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a que la palabra política dentro del movimiento obrero significa, si no manipulación lisa y llana, por lo menos una postergación de nuestros propios intereses y una puesta, digamos, del movimiento obrero como cabeza de turco en un lugar donde estamos poniendo siempre el cuerpo para intereses de otra gente que nos promete el paraíso cuando ya nos hayamos muerto, digamos, ¿no? Y yo quiero reivindicar ese rechazo a la política. Digo, según el sentido que le estemos dando a la palabra política, yo puedo reivindicar la política como la antipolítica. El temita es que nosotros estamos hoy en un berenjenal tan grande que si nosotros seguimos tradicionalmente usando un rechazo a lo político, nos perdemos a habilitar un sentido fundamental de nuestra construcción colectiva, que es la finalidad de la transformación del orden social. Entonces, si nosotros desplazamos el pensamiento político de la cuestión obrera, nos quedamos solamente con ese amarillismo, digamos,
con un sindicalismo que termina siendo un convidado de piedra en la gestión del capitalismo y la cosa queda ahí. Y defendemos el salario un año, lo perdemos el año siguiente y nos dedicamos a eso, digamos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es reivindicar ese espacio de lo común, esa discusión sobre el orden de una sociedad, ese pensamiento de una buena sociedad. Y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer, y no tenemos que tener miedo de hacer, es tomar la palabra política en ese sentido primigenio y dar la discusión y marcar la diferencia. Muchas veces no hacemos eso, ¿por qué? Porque también con justa razón, en la sencillez de las discusiones habituales, uno necesita tener sentidos contrastables como para decir, no, pará, política es eso, política es mala, no armemos quilombo ahí, con todo lo quilombo que tenemos nos vamos a meter con esa sofisticación. Sin embargo, yo creo que hoy es un día para meternos en sofisticaciones y creo que es necesario meternos en esas sofisticaciones porque estamos en un punto donde la organización obrera está diezmada. Entonces nosotros, o sea, ya está, estamos para atrás. Entonces, bueno, loco, abramos el juego, recuperemos algunas categorías, corramos el riesgo de estas afirmaciones. Entonces, la antipolítica es una afirmación política. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que rechaza la antipolítica es la política de representación, es la delegación de la capacidad de decisión colectiva, es la puesta de la decisión común del colectivo en subordinación frente a intereses desplazados en el tiempo o en el interesado, digamos, ¿no? O sea, son intereses de otro o futuro. Ahora, nuestra capacidad de decisión frente al hecho de la representación queda completamente desplazado. La afirmación clásica, histórica, antipolítica, la de Bakunin contra Marx, es el rechazo de la política de representación. Pero aún Bakunin, aún Proudhon, aún los clásicos, cuando tenían que hacer referencia a la capacidad de decisión y la organización colectiva, usaban la palabra política también. ¿Por qué es inevitable? Porque tiene que ver con eso, con el pensamiento de una buena sociedad. Una buena sociedad, vuelvo al punto, ¿qué puede significar? Una sociedad igualitaria, es decir, una sociedad que se ajuste a la verdad, que es la afirmación de la igualdad. El bien, lo bueno, es aquello que es verdadero, que es consecuente con lo verdadero. En ese sentido también es interesante estratégicamente, si se quiere, capturar algunas cuestiones del pensamiento de Platón, ¿no? Porque ahí donde está el bien, está la verdad, ahí donde está la idea. No me voy por ahí. Quiero refrendar esto, entonces. Que la política de representación sea la responsable de tantos males dentro del movimiento obrero y dentro de la sociedad en sí misma, no justifica el rechazo a la política en sí misma si tenemos la capacidad de conceptualizar la política como el pensamiento de una buena sociedad. La afirmación de un finalismo revolucionario a nivel social que tiene la Federación Obrera Regional Argentina desde el quinto congreso, si no recuerdo mal, ese finalismo es, desde mi punto de vista, un hecho político, en el sentido de que lo que está diciendo es la organización obrera que nosotros promovemos no tiene por único fin reivindicar las condiciones materiales de vida de los trabajadores. Tiene, además, la finalidad de arruinar la sociedad de clases. O sea, no solo peleamos por el salario, peleamos también porque no haya nunca más salario en el sentido propio de una sociedad de clases. Pero ahí que se está pensando que la sociedad de clases es injusta, con lo cual la sociedad de clases es mala, con lo cual una sociedad comunista anárquica es buena, con lo cual que estamos pensando una buena sociedad. Y eso tiene contenido político. Si nosotros renegamos de ese contenido político, estamos poniendo de alguna manera ruido sobre nuestra propia afirmación de la finalidad revolucionaria del movimiento obrero, afirmación que reivindico y que me parece sustancial y que es necesario recuperar y poder ordenar de una manera mucho más afirmativa de lo que era tradicional. Porque en definitiva a esa afirmación nosotros le tenemos que poder dar un contenido que no sea la evocación genérica de lo que nuestros compañeros pensaron en el siglo XIX, principio del XX, como comunismo anárquico. Nosotros tenemos que darle contenido a ese comunismo anárquico. Esa posición frente al mundo, en el sentido de querer transformar el mundo, entender la necesidad de la transformación del mundo desde una posición, desde un punto de vista, digamos, que parte de la igualdad, es la subjetivación
de un colectivo social, en este caso de una organización, ¿no? Entonces, el punto es que nosotros tenemos que poder concebir organizaciones que, siendo de carácter económico, porque están ordenadas dentro de lo que tiene que ver con las reivindicaciones de clase de los trabajadores, tienen una subjetivación, que yo me atrevo a llamar política en estos términos, que tiene, por lo tanto, una diferencia sustancial frente a las organizaciones de conciliación de clases y demás. Y esto conecta, esta subjetivación conecta también con el concepto de acción directa en el sentido también más radical, que es accionar de forma directa, desde mi punto de vista, sobre la situación en la que yo estoy implicado. Lo puedo decir en primera persona singular o plural. El pensamiento es acción directa por antonomasia, digamos. Es decir, a ver, yo no puedo confiar en lo que sé porque no me alcanza, no me valgo de mi opinión porque estoy buscando algo que no sea simplemente mi propio interés. Entonces me vuelco sobre el pensamiento directamente, me vuelco a producir sentido corriendo todos los riesgos del mundo y siendo exhaustivo. Y de la misma manera en la que la acción directa se puede, digamos, categorizar de esta forma, como una acción directa sobre un problema, no sobre un antagonista, o no exclusivamente sobre un antagonista, lo que tendríamos que empezar a ver es cuáles son los problemas y cómo accionar directamente sobre ellos. Si nosotros seguimos diciendo que vamos a resolver los problemas económicos el día que hagamos la revolución, en definitiva no es muy distinto a volver a pegarnos de nuevo el tiro en el pie y volver a la vía de la postergación política de las determinaciones obreras. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es mejorar nuestra calidad de vida en el orden económico. Es, digamos, la función de la organización obrera, en primera instancia, después lo retomaré, es esa. Entonces, la acción directa tiene que ver también con pensar una economía, con pensar una administración, con pensar dispositivos de producción y distribución de bienes, con apropiarnos del hecho económico de forma directa, sin que esto signifique que confiamos ciegamente en que esa apropiación va a decantar en una nueva sociedad sin conflicto y sin ninguna, ¿no? Como un reformismo que diría, bueno, mientras nosotros vayamos ganando pequeños espacios, un día ganamos todos los espacios, listo, se terminó, no hay revolución, no estoy diciendo eso, no confío en eso. Yo creo que va a haber un hecho revolucionario para poder transformar la cuestión, yo creo que va a haber un proceso de conflictividad, de violencia cuando toque, lo que fuere. Lo que pasa es que no me quiero engolosinar con el hecho heroico de ese acto, sino que quiero pensar algo mucho más, yo creo, eficiente, por más que parezca un trabajo muy arduo, digamos, ¿no? Que es pensar de forma directa cómo resolver nuestros propios problemas. Y me parece importante poner esto dentro de los comentarios políticos, porque esa acción subjetiva, esa determinación del acto de resolución de nuestros propios problemas, habilita el proceso de la emancipación. Digo, ese es el punto en el cual nosotros nos podemos permitir pensar la ruptura con los lazos sociales como están ordenados para habilitar una transformación. La emancipación, entonces, consiste en esto, en romper esos lazos sociales así como están, y habilitar una novedad. Eso es el meollo del asunto del pensamiento revolucionario. No la heroicidad, no la tentación de que las cosas cambien de un día para otro de una forma completa y total. Más allá de que se pueda o no se pueda, eso también es algo que no quiero discutir hoy, pero me parece que poner el foco sobre la emancipación como el hecho en el cual nosotros rompemos un orden para habilitar otro, pero que ese orden empieza a romperse en primera instancia por una posición subjetiva frente a un hecho material que consideramos un problema, es fundamental, ¿sí? Es una toma de posición. Y una organización obrera adecuada al siglo XXI tiene que caracterizarse como una organización económica, pero con una subjetivación específica, una subjetivación emancipativa, que es lo que carga sobre la fórmula comunismo anárquico la parte de lo anárquico, ¿no? Lo anárquico como lo político ordenado en el punto en el que la propia acción sobre el propio problema en el orden colectivo pasa por encima de las delegaciones y de las jerarquizaciones y de las postergaciones en tiempo y en espacio de los asuntos. Bien, con esto me gustaría ya meterme en el panorama contemporáneo para luego avanzar hacia la cuestión de la organización.
A ver si llego. Cuando planteo la cuestión del panorama contemporáneo, estoy pensando casi completamente en la cuestión económica, también en algunas cuestiones políticas. Pero básicamente a lo que quiero apuntar es a que estamos en un punto de inflexión. Estamos en un momento. Hay algo que en la física se llama el punto triple y que a mí me sirvió de metáfora, que es un punto en el que las sustancias pueden estar en los tres estados al mismo tiempo, líquido, gaseoso y sólido al mismo tiempo, ¿no? Como si acá tuviera hielo, agua y vapor todo al mismo tiempo, forma estable. Nosotros estamos en una situación así, tenemos órdenes, tenemos tres registros de las relaciones económicas ordenadas de forma estable por ahora, en un momento, si se quiere, justamente de inflexión. Y estos tres modelos serían el modelo clásico, digamos, fordista o postfordista, modelo de la industria y del empleo, por un lado, lo que está dado en llamar la economía popular, digamos, que en realidad tiene que ver con una importante cantidad de la población que ha sido marginalizada de forma estructural de ese otro lugar y cuya marginalización es financiada por el Estado. Y un tercer estado, digamos, económico, que es el de las relaciones laborales por fuera del empleo. Que es lo más novedoso, digámoslo así, que tiene que ver con el freelanceo, que tiene que ver con los trabajos para plataformas, una cantidad de cuestiones que, si bien algunas están en un punto fronterizo que en realidad tienen más que ver con una precarización, hay todo un segmento que no deja de crecer, que yo no me atrevería a pensarlo como una precarización. El sábado pasado se abrió un debate sobre el final de la charla del compañero que estuvo para mí muy, muy interesante, donde nos planteábamos estas cuestiones, ¿no? Y yo creo que parte de lo que decía el compañero, que yo suscribo y que tal vez lo lleve hacia lugares que no lo quiero hacer cargo a él, pero me hago cargo yo, es que nosotros estamos pensando todo esto con categorías inadecuadas, categorías viejas. Cuando nosotros hablamos de precarización, lo que estamos hablando es que hay una referencia de un empleo que se adecua a un modelo de producción y que esta nueva situación laboral de alguna manera es un retroceso frente a ese modelo y que tiene por sentido de alguna manera arruinar lo que se había conseguido en este primer modelo. Pero se nos está escapando de vista que de pronto lo que cambia no es solo la relación, lo que cambia es la matriz productiva, digamos. Las condiciones del hecho productivo son diferentes. Y es lógico que las relaciones también cambien cuando cambian esas matrices, que es lo que referenciábamos cuando hablábamos de el salto del siglo XVIII al XIX con la aparición de la clase obrera frente a la transformación del sistema productivo, digamos. El sistema productivo cambia las relaciones y se abre un nuevo mundo. En este caso, cambia la estructura productiva. ¿Hasta qué punto? Por ahora no es algo demasiado diferente de lo que nosotros conocíamos, pero empieza a serlo. Empieza a serlo porque las automatizaciones y la tecnologización de los procesos hacen una merma en la demanda de mano de obra garrafal. Por otra parte, porque replantean las condiciones del hecho productivo, de manera que muchas cosas que antes eran consideradas como propias de la producción, como la concentración fabril o lo que fuere, ahora ya no lo son, y muchos trabajadores estamos felices en algún punto de no tener que someternos a esa dinámica. Y al mismo tiempo nos queremos pegar un corchazo cuando vemos que estamos completamente en pelota frente a una estructura económica que te da un nivel de incertidumbre garrafal y que te deja todo el tiempo expuesto a salvate como pueda, ¿no? Entonces, la complejidad que se abre en este nuevo segmento no se resuelve con considerar una precarización y con resistirlo en el sentido de tratar de forzar a que no se vaya del viejo modelo. Tenemos que poder entender cuál es la situación actual y para dónde va. Porque si bien hablo de una situación estable en el punto triple, es una estabilidad relativa, digamos. Acá están pasando cosas que no sabemos todavía para dónde va
y por lo tanto es un punto de inflexión. Por otro lado, la marginalización estructural de una cantidad ingente de personas que no tienen proyección de insertarse en el sistema productivo porque el sistema productivo no los necesita, pero sí desde el punto de vista del consumo, es toda una novedad también. Digamos, una novedad que nosotros, al plantearla hoy, no estoy queriendo que supongamos que la estamos descubriendo hoy, es algo que ya conocemos de hace años, y que está siendo interpelada, digamos, de distintos sectores con la misma categoría. Digo, no me acuerdo ahora del economista, pero hay tremenda cantidad de gente hablando de esta este nuevo sector que vino para quedarse. Lo dice Grabois, que es un interesado en el asunto, pero también lo dicen los economistas que están pensando cómo resolver esta cuestión, que también serán interesados de otro lugar. Y lo que están diciendo, esto vino para quedarse. ¿Y qué significa vino para quedarse? Las condiciones de producción no necesitan tanta gente laburando. Pero, al menos por ahora, el mercado necesita a toda esa gente consumiendo. Y aquella relación fordista de que cada trabajador de Ford pueda comprarse un Ford, se rompe. La relación entre el ingreso del salario como ingreso por tu trabajo pagando tu consumo se rompe. De una forma muy distinta a la ruptura que yo planteaba con el comunismo. No estoy diciendo que estemos con la revolución a la vuelta de la esquina. Lo que estoy diciendo es que de alguna manera esa retribución no deja de funcionar en ciertos segmentos. Entonces lo que aparecen son distintos modelos donde el Estado, recomponiendo su alianza con la empresa, financie a esos sectores para garantizar la demanda agregada que el sistema productivo necesita sin tener que volcar toda esa masa de trabajo como un trabajo formal dentro del sistema productivo. Lo cual genera un montón de litigios, digamos, ¿no? Yo quiero señalar algo que no es un detalle menor, digamos, las propuestas de salario universal o de ingreso universal en la fisonomía de un impuesto negativo y demás son de Milton Friedman, que en realidad son anteriores, pero están formalizadas en los años 70 por este tipo, y yo lo que quiero no es hacer principio de autoridad, si lo dice Friedman es malo, sino entender que Friedman era, digamos, uno de los economistas liberales más recalcitrantes de los modelos que luego se dieron a llamar neoliberal o que en esa época ya quizás lo hicieran. Digo, es de lo peorcito, y esto entra dentro de eso peorcito. No es que se le escapó la tortuga y se volvió socialista un rato. Digamos, la idea del ingreso universal tiene que ver con que se pueda sostener la matriz productiva del capitalismo a pesar de su propia autodestrucción en virtud de la productividad. El capitalismo es un sistema que potencia la productividad mucho más allá de lo que puede soportar y va teniendo crisis con eso. Entonces, se va la productividad a tal punto que se vuelve insostenible dentro del orden social y es necesario buscar recursos como para que eso se ordene. No solo políticamente, en el sentido de que si se te enoja toda esta gente tenés un quilombón, sino también en el sentido de que toda esa gente algo consume. Y esto debería también apuntalar la salida de otro de nuestros prejuicios, que es suponer que a los capitalistas y al Estado y a los tres tipos que están detrás de las cortinas organizando el mundo con maldad, les sirven los pobres, quieren a los pobres, nos llevan a la pobreza a voluntad. A estos tipos les serviría que nosotros tengamos una capacidad de consumo infinita. No les sirve la pobreza. Lo que pasa es que lo que no les sirve es darnos la guita que ellos mismos tienen que poner. Como tampoco les sirve, digamos, desplazar las relaciones laborales a situaciones en las que la premura por el hecho económico no nos dejen subordinados. Tiene toda esa complejidad. Pero no es que les sirven en sí mismos. Si ellos pudieran tenernos obedientes, laburando y consumiendo, ¿qué más? Con lo cual, la idea de que haya una garantía de la demanda agregada que financie la productividad que permite la concentración del capital en las condiciones contemporáneas es fundamental y está tramitada a través del Estado, en el ingreso universal. Ahora, lo que pasa es que lo que está en discusión es quién pone la guita, digamos, porque el Estado no genera guita, entonces el Estado se va a tener que sacar a alguien, que fue lo que pasó en Colombia, creo que fue hace no tanto tiempo, donde parte de la discusión de ciertos planes de contención social financiados por el Estado se fueron a cargar sobre una
carga impositiva sobre la clase media, que la clase media se enojó y salió a la calle, pues decía, no, a sacar a los ricos, nos sacá a nosotros. Pero en definitiva, lo que estaban discutiendo de dónde salía la guita para darle al quinto pobre, digamos. Entonces, hoy por hoy es más que nada ese el debate que hay acerca de un ingreso universal. Yo no creo que haya mucha alternativa como para que no se implemente alguna vez, pero no nos tenemos que comer la idea de que ese ingreso universal es un gesto progresista del sistema político hacia nosotros. Es una forma de subsistir que tiene el propio capitalismo, generada por el propio capitalismo. Y que viene de la mano, acá hay un grafiquito, pero como era el único que había, no me animé a poner un PowerPoint. Pero nada, no importa, en realidad es una curva que se despega, ¿no? Que es un gráfico de cifra, de CTA, donde marcan las curvas de la evolución de los trabajos registrados, asalariados en el sector privado, el público y trabajadores independientes, ¿no? Es la evolución de los últimos tiempos. Y es interesante, digamos, se mantiene medianamente estable, digamos, con cierta paridad entre sí, quiero decir, la evolución de todos los sectores, menos el trabajo independiente que se dispara. Que se dispara no significa que seamos más, digamos. Hoy por hoy la mayoría de los trabajadores están formalmente dentro de lo que llaman el trabajo asalariado. También, paréntesis, llamar trabajo asalariado. ¿El otro trabajo qué sería? ¿Cómo se remunera el trabajo que no es asalariado? ¿Hay una remuneración que no sea salario para el trabajo? Entonces, cuando llamamos trabajo asalariado, lo que estamos asumiendo es que el salario es empleo, salario implica empleo. O sea, es una mirada clásica donde todavía no estamos pudiendo pensar que hay salario por fuera del empleo. Es decir, que hay clase obrera por fuera del empleo. Decía, la mayor parte de los trabajadores están bajo el sistema formal, pero la tasa de crecimiento es vertiginosa, ¿no? La tasa de crecimiento del trabajo independiente es vertiginosa porque se adecua a las condiciones económicas y políticas contemporáneas, desde la demanda de los mismos trabajadores, a veces uno lo puede evaluar como un error o como qué sé yo, y como una especie de imposición también del sector empresarial que reduce y que traslada el capital al trabajador. Y acá hay un punto grande también. Los trabajadores ponemos capital. Los trabajadores aportamos capital al proceso productivo. Esto es muchísimo más notorio en los trabajadores independientes. Ponemos la casa, ponemos la estufa, ponemos la luz, ponemos todo. Las computadoras, sobre todo. Yo creo que gran parte de estos trabajos tienen que ver con los trabajos informatizados, pero también que la moto, la bicicleta, el teléfono, todo eso es capital que forma parte del proceso productivo y que está siendo aportado por los trabajadores. Y esto también complica un poco esa frontera. ¿Qué significaría, ¿no? que uno es trabajador, no es trabajador en esta situación? Los que trabajamos por cuenta propia, ¿por qué no somos empresarios? ¿Y en qué sentido nosotros podríamos reivindicar el hecho de decir, no, nosotros somos trabajadores, pertenecemos a la clase obrera y lo nuestro es salario, porque del Producto Bruto, la parte que se destina a financiar nuestro consumo, es decir, la parte de la riqueza social que está destinada a nuestro sector, se destina por la venta de nuestra fuerza de trabajo, no por la renta sobre el capital. Sin embargo, estoy diciendo, estamos poniendo la compu también. Entonces ahí lo que hay, creo yo, es una cuestión de magnitudes, digamos, el grueso. O sea, yo si pongo capital o no pongo capital, yo no puedo rentabilizar mi capital sino con mi fuerza de trabajo. Yo tengo que hacer laburar ese capital dentro de un contexto en el cual lo que estoy vendiendo realmente es mi fuerza de trabajo en el mercado, acompañada por el capital necesario para producirla, que es la inversa de lo que es la renta, digamos. La renta lo que tiene es el capital, lo que aporta es el capital, y si de última algún empresario tiene que ir a laburar, pero lo que organiza su colocación y su posición diferencial en el mercado es el capital.
Y ahí lo que estamos viendo es que por más que tengamos todo un proceso de reconversión industrial, una nueva transformación y toda la cantinela, no desaparece la clase obrera. No desaparece la división social en clases. Sin embargo, estamos en un momento donde eso pareciera estar completamente barrido abajo de la alfombra y estamos mucho más convocados por ciertos procesos conflictivos de orden territorial, ecológico, identitario, de género, étnico, lo que fuere, menos que por la cuestión de la clase, ¿no? Estamos en una sociedad en la que pareciera que desapareció el conflicto entre trabajo y capital. Y lejos de desaparecer, lo que hace es profundizarse con nuevas condiciones, que son las que nosotros, desde el punto de vista de pensar la organización de la clase obrera, tenemos que poder plantearnos, digamos. Nosotros tenemos que tener un concepto de clase que no es diferente al clásico, es la venta a la fuerza de trabajo, pero que pueda dar respuesta a toda esa diversidad de la que estoy hablando. Digamos, ya no podemos seguir pensando el trabajo como identidad del empleo, trabajo igual empleo, esa ecuación. No podemos seguir pensando así. Lo que tenemos que pensar es cómo es que nuestro sistema económico y social actual está creando sectores cada vez más amplios de trabajo por fuera del empleo y cómo organizar eso en las condiciones de un punto triple. Este gesto del punto triple para mí no es menor. Porque no es que nosotros tenemos que decir, bueno, abandonemos el sindicalismo clásico y dediquémonos a organizar a los pibes en bicicleta o a los informáticos más o menos freelance. Lo que estoy diciendo es que tenemos que poder pensar la complejidad de la clase y crear organizaciones orientadas a la reivindicación de los intereses de esa clase. Con la preeminencia de que el primer interés de la clase es que no exista la clase. El interés más grande de todos los intereses que tiene la clase obrera es que no exista más la clase obrera, que no haya sociedad de clase. Ahora, mientras tanto, porque bien complicadito es el asunto, tenemos los intereses legítimos y más inmediatos, ¿no? Que es la reivindicación económica de la condición de vida con todo lo que eso signifique. Pero entonces hay un punto que para mí se vuelve fundamental, ¿no? Que es eso de la clase. A mí me gusta pensar, me parece necesario pensar la aparición de la clase, por eso fue muy interesante el aporte de Jacinto el otro día, Jacinto Cerdá, que ofreció el primero de estos encuentros, porque ahí no solo pudimos ver toda la curva de la evolución de las organizaciones de la clase obrera y las distintas circunstancias de ese proceso de organización, sino el primer foco en el cual aparece una clase obrera a través de esto que hablábamos, ¿no? de una transformación del sistema productivo. Pero no solo aparece porque cambia el sistema productivo y entonces los trabajadores se reconocen entre sí frente a un padecimiento común. También lo que aparece es un concepto de que ese padecimiento significa una clase, no es un detalle. Nosotros con el diario del lunes miramos para atrás y es como que ponemos todo en el mismo lugar, pero que nosotros pensemos que tenemos un problema en común, o que pensemos que ese problema en común se explica a través de una división social de clases, hay un salto cualitativo ahí. Entonces, la clase no solo está determinada económicamente, también está subjetivamente determinada. Hablar de clase obrera significa pensar el mundo de una manera, posicionarse frente al mundo de cierta manera y salir a andar sus consecuencias. Ergo, lo que nosotros tenemos que plantear ahora no es solamente cómo ponemos todos los patitos en fila en el punto triple, tratando de entender de qué manera están relacionados esos tres segmentos y cómo es que eso configura hoy por hoy una clase. Tenemos que asumir esa configuración de clase y prescribir una transformación social en virtud de eso. La clase aparece cuando los trabajadores se conciben a sí mismos como una clase. No solamente cuando cambian las condiciones de producción, no solamente cuando padecen lo mismo, cuando piensan que ese padecimiento se expresa a través de un orden social clasista, que tiene consecuencias políticas y que tiene todo lo que vino a tener después, la aventura de la organización. ¿No? Los trabajadores empiezan a agrupar con organizaciones que se desprenden de alguna manera de lo que eran los gremios. Aparece la palabra sindicato en Francia. Yo quisiera hacer un paréntesis ahí que es interesante. La palabra sindicato tiene que ver
con la representación del interés común. Y es por eso que las primeras organizaciones obreras francesas toman ese nombre, porque formaba parte de los nombres que ordenaban ciertos roles dentro de las organizaciones gremiales, de los gremios antiguos, pero también a nivel municipal, digamos, ¿no? Los representantes de lo común son los sindicatos. Viene de los griegos, sindiqué, junto, la justicia junto, ¿no? Una cosa así. Entonces, lo que yo pienso es que tenemos que volver a las fuentes, digamos, ¿no? Tenemos que recuperar aquel gesto de consolidación, de creación de la clase obrera en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, que tiene que ver con dar cuenta del padecimiento común frente a una situación económica que se transforma y que no, digamos, nos cambia de alguna manera la forma de vivir, pero que en definitiva nos afecta, y de un pensamiento de eso que nos lleve a crear las organizaciones que necesitamos. Y ahí es donde aparece una mixtura entre las corrientes socialistas. Bueno, está muy bien planteado en esa charla, pero que seguramente luego se vuelque sobre las redes. No me quiero repetir en ese punto. Lo que quiero es poner la lupa en el sentido de que lo que nosotros necesitamos ahora es como barajar y empezar de nuevo. ¿No? Y barajar y empezar de nuevo no significa tirar a la mierda todo, decir, bueno, cerramos acá el local, nos vamos a empezar a inventar la rueda, no. Lo que significa es decir, bueno, recuperemos la iniciativa, o recuperemos lo que nosotros podamos reconstruir a la distancia de aquel gesto primigenio de la creación de las organizaciones obreras cuando nace la clase obrera. Porque la clase obrera nace con sus propias organizaciones. Lo demás es mirar el paisaje del padecimiento. Hasta que no hay un posicionamiento subjetivo y proactivo en el orden social, no hay clase obrera en mis términos, ¿no? Eso es lo que yo propongo pensar, ¿no? Propongo que pensemos esto. Y en ese sentido, si nosotros hablamos de clase obrera hoy, que está perfectamente legitimado por todo lo que acabo de decir, en el sentido de la venta de la fuerza de trabajo y todas las condiciones de la determinación económica, nos está faltando un plus, que es retomar la idea de una clase obrera a partir de organizaciones que puedan defender sus intereses dentro del orden económico y social contemporáneo, no en el siglo XIX, no en el XX, y que a la vez tenga la capacidad de prescribir un orden social diferente, allí donde vemos que este orden social falla. Por eso es que yo me había anotado, digamos, como una guía acá, la idea del sindicato en sentido estricto y en sentido amplio. Es casi un recurso, pero que nos puede servir, digamos, ¿no? Porque en el sentido estricto el sindicato hereda el sistema representativo de la democracia que nace también en esos tiempos, digamos, ¿no? Es decir, el sindicato aparece como la representación de los trabajadores. Ahora, eso, fin del siglo XVIII, principio del XIX, digamos, era una novedad. Era decir, bueno, los trabajadores también tenemos la posibilidad de intervenir en el hecho social, tener nuestra propia representación, y la representación es un legitimante político que en el contexto general de las monarquías, en el seno de las discusiones de república frente a monarquía y demás, tiene la posibilidad de traer a la luz aquello que estaba escondido. Hoy por hoy, todo lo contrario. Hoy por hoy la representación es la consolidación de un sistema contra el que nos estamos peleando. Porque justamente entendemos que en la representación el representante, ubicado en el lugar del representado, lo desplaza de la decisión. Entonces, en sentido amplio, el sindicato, hoy por hoy, se debería desprender de la representación en sentido estricto. Y con esto no estoy diciendo que deberíamos pensar que los sindicatos actualmente constituidos tendrían que renunciar a la representación gremial o dejar de negociar paritaria. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el pensamiento nos obliga a proyectar la organización por encima de las situaciones contemporáneas y que toda esa articulación de la representación que en el sistema industrial puede ser funcional, en un sistema de trabajo sin empleo puede no serlo. Y que de la misma manera en las organizaciones territoriales de la marginalidad económica puede no ser. Y que lo que tenemos que hacer no es tratar de calzar con calzador todo eso, como trata de hacer la UTEP y meter en la CGT a los trabajadores, cosas, no sé qué. No tenemos que tratar de retrotraer la situación actual a una situación que los sindicatos puedan accionar. Lo que tenemos que tratar es de crear las organizaciones para accionar en el mundo en el que estamos. Hoy por hoy los sindicatos prácticamente no tienen mucho por hacer por dos
razones. Primero, porque el grueso del sindicalismo, digamos, corporativo, mejor dicho, el grueso del sindicalismo que es corporativo, cumple funciones de gobierno de alguna manera, ¿no? Es muy interesante. Si uno piensa la cláusula de organización obrera, uno podría decir la organización de los trabajadores, ¿no? Como sujeto o como objeto. O sea, ¿los trabajadores hacen a la organización o los trabajadores son organizados? Porque organización de los trabajadores es lo que hacen los sindicatos que gobiernan a los trabajadores, pero no precisamente porque los trabajadores estemos en el gobierno, sino porque son un apéndice del Estado que opera desde el punto de vista del control político para garantizar la conciliación de clases que permita que esto funcione. Entonces, desde ese punto son completamente ineficientes o ineficaces para poder plantear algo de lo que estamos hablando. Pero desde otro lugar, porque aún las estructuras sindicales que no tengan ese mismo horizonte y que no estén ordenadas bajo el paradigma corporativo del sindicalismo más grande, tienen la capacidad que pueda tener la lucha dentro de un sistema industrial, digamos, clásico. No es poca, no lo estoy desmereciendo, es fundamental, tenemos que recuperarlo, tenemos que convencer a los compañeros que se sindicalicen, va por ahí, pero es un sector, no tiene la potencia de ser la organización de la clase obrera, tiene la potencia de ser parte de la organización de la clase obrera en función de ese sector. Con lo cual ya, arrimando hacia el final, quiero retomar la idea del principio, ¿no? ese spoiler que hacía. Lo que nosotros, creo yo, necesitamos hacer para avanzar en el pensamiento, para ya saliéndome casi del tema, para avanzar en la creación de una organización obrera eficiente en estos tiempos, es conciliar con los recursos federativos que ya conocemos, organizaciones que en los distintos sectores de la economía puedan representar los intereses de los trabajadores en cada uno de esos sectores, comprendiendo el hecho económico y el hecho social del nuevo sistema productivo. Parte de esto es la acción directa en el sentido de garantizar nuestro propio consumo apropiándonos de la capacidad de producción. Nosotros debemos volver a pensar el cooperativismo y el mutualismo, pero ya no como estructuras, por un lado, suficientes para dar respuesta a todo el hecho conflictivo, ni tampoco con la matriz que ya, digamos, del cooperativismo quedó completamente capturado dentro del sistema capitalista contemporáneo y si bien puede ser circunstancialmente eficiente desde el punto de vista institucional, el concepto central hay que recuperarlo, digamos, a su matriz. Cuando hablamos de cooperativismo o de cooperativas, yo no estoy hablando de grandes monstruos institucionales, con sus rúbricas, con sus papeles y sus libros, con sus abogados y sus cosos. Lo que estoy diciendo es que nosotros necesitamos apropiarnos del hecho productivo, capturar lo que sea posible del capital y socializarlo. Y esa socialización tiene que estar administrada dentro de un sistema federativo. Tenemos, capturar el capital. Yo no tengo la esperanza de poder apropiarnos de todos los satélites de Elon Musk, pero por ahí tenemos 3 computadoras, qué sé yo, por ahí tenemos un taller, por ahí tenemos la capacidad de hacer ingeniería inversa y chorear algoritmos, chorear procesos, lo que se pueda. Pero estoy hablando de una necesidad como proyecto, no estoy hablando de que, viste, les vengo a vender la estampita a la organización obrera. Pero creo que va por ahí, digamos. Hay un sector que tiene que decir, no, a ver, ok, si vamos a producir y vamos a vender nuestra fuerza de trabajo, porque de hecho lo estamos haciendo, sin un patrón en el sentido clásico, primero tenemos que recuperar el concepto de clase, que en ese segmento es una cagada, digamos, ¿no? Está completamente instalado, como conversábamos la vez pasada, esta idea del emprendedor, de la gilada esta, porque es una cuestión aspiracional, ¿no? Desactivar esa cuestión aspiracional, pero por sobre todas las cosas, pensar cómo poner toda esa capacidad productiva distribuida, reagrupada en un proyecto colectivo que pueda asociarse
en el orden de la federación con los otros segmentos de la clase obrera contemporánea. Digo, ¿suena lindo o no? No sé si le suena lindo o no. A mí me suena lindo. Ahora, es un quilombo. No estoy diciendo que esto sea sencillo, pero hay que hacer lo que hay que hacer. El pragmatismo real es hacer lo que hay que hacer, no hacer lo que es más fácil. Si yo por pragmatismo hablo de que, bueno, yo necesito agua, pero como no tengo, me tomo la nafta que tengo en el soy un boludo, digamos. Y esta ridiculez es en definitiva lo que yo creo que opera como significante del pragmatismo hoy por hoy. El pragmatismo es hacer lo que hay que hacer. Difícil o fácil es otro cantar. Muchas veces hablamos de estas cosas, ¿viste? Entre compañeros de copa y sale, no, pero lo que está diciendo es muy difícil. Yo no digo que sea fácil, ¿no? Pero va por acá. Recuperar el pensamiento del comunismo. Replantear la idea de comunismo anárquico como un sintagma que en definitiva lo que está diciendo es que la lucha contra la representación, la capacidad de organización colectiva y la valorización de la dimensión humana donde es posible el hecho social nos convocan el pensamiento de una nueva sociedad. ¿Sí? Y yo diría, y que no sabemos qué hacer, que nos tenemos que juntar, que tenemos que laburar como perros, en un laburo que es bastante gris, muy poco heroico, que tiene que ver con estas cosas, que tiene que ver con ponernos de acuerdo, que tiene que ver con estudiar cosas. A mí nunca me importó la economía, ni me tengo que poner estas mierdas, digo, o sea, hacer ese laburo, y lo tenemos que hacer entre todos, no lo va a hacer un geniecillo, no lo va a hacer un dirigente, no lo va a hacer un alguien, lo vamos a tener que hacer nosotros porque es parte de lo que después de la posmodernidad estamos obligados a considerar, digamos, ¿no? Ya no estamos hablando de la capacidad de representación que 2 o 3 líderes de la camarilla de un comité puedan poner en funcionamiento al beneficio de la clase. Estamos hablando de que la clase o se organiza en sí o no se organiza. La organización obrera contemporánea es necesariamente anárquica en ese aspecto, porque está en contra de la política de representación, no por una reacción antojadiza, porque es igualitaria. Y hemos visto ya, y el quiebre fatal fue en el cambio de siglo, la experiencia argentina fue el famoso 2001, que las políticas de representación entraron en crisis porque no son funcionales. Ahí donde haya algo, aunque sea errático, del principio de igualdad operando, va a ser antagonista de las políticas de representación. La acción directa tiene que ver con una emancipación en la que los trabajadores digamos, bueno muchachos, llegó nuestro momento, nos tenemos que organizar y tenemos que tomar el toro por las astas nosotros. Y ese nosotros implica producir las propias ideas que nos lleven hacia el lugar a donde tenemos que ir. Si no pensamos nosotros, piensan los demás. Y ya sabemos cómo funciona eso. Y si en vez de pensar juntos, piensa uno y después se lo cuenta a los demás, no funciona, es un buen disparador, está todo bien. Pero no alcanza para organizar un proyecto verdaderamente común. Hace un tiempito veía una entrevista, creo que es medio vieja, de Dolina con Fantino. Nos gusta quedárselo con vida. Pero hubo una frase que me gustó de Dolina, que hablaba de esta idea de la muerte, bueno, del existencialismo romántico que tiene el chabón. Dice... La esperanza de no morir ya uno no la puede tener. Yo ya no tengo esperanza, pero lo más parecido a la esperanza que tengo es el desatino. Y yo estoy un poco jugado en esa misma idea, ¿no? Si lo atinado es hacer lo que podamos dentro de un mundo que funciona como está, ganando o sacando alguna ventaja a la desgracia universal, lo más parecido que yo tengo a la esperanza es el desatino, que me hace acordar un chiste grosero que no voy a hacer. Bueno, gracias por ahora. Hasta acá estoy.